Es un enorme gusto estar con ustedes aquí hoy día. A unos no conozco, a otros desde la plantación de IPA, Iglesia Pablo Apóstol, hace unos 10 años atrás, y a unos casi 2 décadas. A don Francisco Borges, por ejemplo, lo conocí cuando era joven, guapo y con pelo largo. ¿Qué pasó, Francisco? Como perdiste todo, pero sí ganaste a una mujer muy linda. Estaba pensando que llegué por primera vez a Chile hace unos 20 años atrás, en el 2003, para ver si este era el país donde íbamos a servir como misioneros con mi esposa Ejilén. Y así fue. Llegaríamos 2 años después con David como guagua. Y ahora acaba de ir de casa a la universidad. Un orgullo y una tristeza al mismo tiempo. Pero descubrí que vine a Valparaíso por primera vez, yo también de guagua. No sé si hay unas fotos aquí. Bueno, ahí está. Entonces soy porteño de corazón. Nací en el pueblo de Buenos Aires. Crecí en el puerto de Londres y pasé los mejores años de mi vida en el puerto de Valparaíso. El mes pasado celebramos el 18 en Inglaterra, en Londres, con unos amigos chilenos, y cuando mi hijo David tocó La Joya del Pacífico, casi me emocioné. Pero me acordé que tengo sangre inglés también y se me pasó. Pero podría estar aquí todo el día poniéndome nostálgico, recordando lindos días aquí con muchos de ustedes, pero no me pagaron para eso. Bueno, la verdad no me pagaron nada, pero vamos a entrar entonces al pasaje de hoy en día. Y será muy bueno si tienen sus Biblias o teléfonos con la Biblia abierto. Nuestro texto empieza con esta frase del versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos. Entonces, para entender lo que está pasando, tenemos que estar conscientes que Hechos es el segundo volumen escrito por el doctor Lucas. El primero se trata del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. En el segundo libro, Lucas empieza a trazar la misión de este Cristo resucitado por medio del Espíritu Santo trabajando en los apóstoles. ¿Qué pasó en la nueva comunidad de discípulos de Cristo después de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo y cambió sus vidas totalmente? Bueno, espero que puedan ver el círculo que está en la pantalla, y parece que hay algunas hojas como de bosquejo, si alguien quiere usarlo. Muestra lo singular de la comunidad cristiana, que les llevó a aumentar en números de discípulos de Jesús. Y todo eso se encuentra a fines del Hechos 2. Primeramente, la flecha muestra que los que se arrepintieron y creen son añadidos a la iglesia. Las aguas hablan del bautismo de los nuevos creyentes, como hemos visto hoy día, públicamente comprometiéndose con el cuerpo de Cristo. La persona de los días apunta a la importancia de la oración como individuos y como iglesia. Los pequeños círculos, la importancia de entrenar a los nuevos creyentes a compartir el Evangelio y así multiplicarse. El corazón indica el amor que los discípulos tenían el uno para el otro y cómo se expresaba en hechos. Y al centro de todo tenemos a un creyente alabando a Dios. Y es súper importante que hace eso tanto de manera individual cada día como de manera corporal. La alabanza va más allá de cantar himnos a Dios, sino que habla de toda la vida del creyente, alabando a Dios en pensamiento, palabra y hechos. El pancito habla de la importancia de la celebración regular de la Santa Cena, el signo del peso, la generosidad en dar a los necesitados. El libro habla de lo vital de aprender a obedecer a la palabra de Dios, al Evangelio.
Y finalmente, el callado del pastor, lo esencial de formar líderes locales reconocidos. En este modelo, que se usa en muchas partes del mundo, el ciclo está trazado con rayas al principio, pero cuando ya tiene todo, se cierra la línea, hay una nueva iglesia y se empieza a plantar otra. Las iglesias aspiran a ser una iglesia madre con iglesias hijas. Entonces se puede hacer a ustedes, una iglesia joven, las siguientes preguntas. ¿La iglesia está celebrando la Santa Cena regularmente? ¿Los discípulos están aprendiendo a amarse mutuamente? ¿Están dando generosamente a la obra de la iglesia y a los necesitados? ¿Los nuevos discípulos están siendo bautizados? ¿Está saliendo la palabra de su nueva iglesia? Y si todo eso está, la comunidad ya es una iglesia establecida. Entonces, ¿están pensando en empezar otra? Bueno, eso es un poco el trasfondo del pasaje de hoy. Ahora quiero entrar bien a nuestro pasaje de Hechos 6, que tiene 5 puntos. Y ahí está la lista ahí. El problema del descuido, versículo 1. Las prioridades de los apóstoles, versículos 2 y 4. La propuesta a la congregación, versículo 3. La presentación de nuevos líderes, 5 al 6. Y la palabra de Dios se difunde, versículo 7. Entonces, empezamos en el versículo 1 con el problema que se encuentra en la primera comunidad cristiana. Tuvimos un problema enorme en el capítulo anterior con las mentiras de Anías y Zafira. Mi primer sermón en una iglesia fue basado en ese pasaje. Asistí a una iglesia bautista en México y tenía 20 y tantos años. Casi toda la congregación y todos los ancianos habían ido a un retiro de fin de semana. Y como no había nadie más, me dieron Hechos 5 para predicar a los quienes quedaban. Habla al tiro que ninguna iglesia es perfecta. El crecimiento quiere decir que ya hay más pecadores en la congregación, que puede llevar a distintos problemas. No importa que haya problemas en una comunidad de fe, lo importante es cómo se van a resolver. ¿Cuál es la dificultad acá? Mira otra vez el primer versículo. Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Sabemos que los primeros discípulos, los primeros cristianos eran judíos, quienes descubrieron que Jesús era el Mesías que había esperado por tanto tiempo. Y como Jesús, leían las Escrituras en hebreo, pero su lenguaje del día a día era aramea. Y todavía quedan unas palabras de aramea en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, raca, tonto, Abba, Padre, Hosanna, Señor, sálvanos, o Maranata, Señor, venga. Pero con Pentecostés se convirtieron judíos en todo el imperio romano. Y muchos de ellos hablaban griego, la lengua del imperio. Había judíos devotos quienes venían a vivir sus últimos días en Jerusalén. Y si el esposo moría, la viuda muchas veces no tenía los familiares que los judíos hebreos tenían para apoyarse en su vejez. Obviamente la iglesia, como vimos antes, seguía con su preocupación para los marginados. En este caso, perdón. No estamos hablando de viudas jóvenes, como decía Pedro en 1 Timoteo 5.
reconoce debidamente a las viudas que de veras son desamparadas. Perdón, agarré un tos el otro día. Coronavirus, no creo. Parece que entre estos dos grupos había recelos, que los de habla aramea despreciaba a los de habla griega, quizás por ser recién llegadas o por no pertenecer a las familias conocidas de Jerusalén. Siempre es así, ¿verdad? Los colocolinos menosprecian a los wonderinos por no haber ganado tantos títulos. Yo tengo la tentación de menospreciar a los colocolinos, unos recién llegados a revistas que no tienen la historia o cultura que tiene los Santiago Wanderers. Pero quizás hemos hecho lo mismo en Chile con los cristianos recién llegados de Venezuela, Colombia o Haití. O quizás te sientes mejor a otros en esta iglesia porque estaban en los primeros días de la plantación de IPA. Lo obvio es, en Hechos 6, que había un problema en esa iglesia y se tenía que hacer algo. ¿Quién tomará acción? Bueno, veamos que los apóstoles toman acción, pero quizás no como se esperaba. Veamos los versículos 2 y 4. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. Había una injusticia. Los 12 se enteraron de ella y están dispuestos a remediarla, aunque ello conlleve reconocer que su distribución de los recursos no ha sido perfecto. Quizás el problema hasta tiene raíces divinos. Si no fuese por la obra del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia no hubiera sido tan diverso. Cuando un grupo sea de gente uniforme, todos parecidos, quizás no habrá tanta tensión que cuando una comunidad es más mezclada. Pero sea cierto eso, ahora los líderes tenían que tomar acción y hacerlo con la sabiduría del Espíritu Santo. Ellos pudieran haber dicho: los que están haciendo la distribución lo hacían mal. Tenemos que arremangarnos la camisa y hacer el trabajo nosotros. No se puede confiar en ellos. Solamente nosotros, los apóstoles, pueden hacer un buen trabajo. Pero no hacen eso. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que era lo más importante de su rol. Miren lo que dice el versículo 4. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. No quiere decir que ellos, o un líder hoy, nunca puede ayudar en algo práctico, sea poner las sillas o barrer el piso. Me dio gusto ver a Gabriel haciendo todo de la manera también, ayudando a preparar este lugar. No, pero que lo más importante para el líder es dedicarse al ministerio de la palabra y la oración. Los líderes fácilmente se pueden desviar de su ministerio principal por todas aquellas tareas que les exigen tiempo y energía. Siempre hay muchas personas que buscan consejo. Existen programas que deben ser administrados y reuniones a las que hay que asistir. Entonces el tiempo de los líderes deben dedicar a la oración, el estudio bíblico y la enseñanza de la palabra de Dios. Se vuelve escaso. Los apóstoles eran los mismos quienes habían repartido pan y peces para el milagro del alimento de 5,000. Ahora su trabajo era alimentar a su congregación con la palabra de Dios, con el pan espiritual de Jesús. Entonces la oración y el ministerio de la palabra es vital para los líderes. No pueden esquivar esta responsabilidad. Pero al mismo tiempo, nosotros, protestantes, creemos en el sacerdocio de todos los creyentes.
Es vital para nuestro crecimiento espiritual que cada uno de nosotros estamos diariamente en la palabra y en la oración. Y como vemos al rato, todos tenemos la responsabilidad de llevar la palabra viva, transformadora y eficaz a los que están lejos de Dios. Los apóstoles entonces no se desvían de su tarea. Como el apóstol Pablo decía más tarde a los creyentes en Éfeso, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, ponen una propuesta a la congregación. Versículo 3. Hermanos, escogen de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Y aquí vemos 3 cosas. Estos hombres tenían que tener una buena reputación. Uno podría pensar que cualquier persona con dones de administración podría hacer la tarea de servir las mesas, pero el carácter del líder siempre es importante. Quizás la tentación en una nueva iglesia es poner a cualquier persona en un rol de liderazgo, porque es lo que hay. Pero no lo hacen aquí. Mira las siguientes 2 cualidades. En segundo lugar, tenía que estar llenos del Espíritu Santo. A veces elegimos líderes porque parecen tener muchos dones espirituales. Y el Espíritu Santo sí da dones a todos para edificar a su iglesia. Sin embargo, otra vez, el carácter es súper importante. El pastor argentino Juan Carlos Ortiz dijo en su libro clásico Discípulo que si los pentecostales de su era habían puesto tanta atención en el fruto del Espíritu Santo como en los dones, que sus iglesias estarían mucho más saludables. Lo más importante en un líder es su carácter piadoso. Y el último requisito que los apóstoles pidieron a la congregación cuando elegían líderes era que tenían que estar llenos de sabiduría. En mi iglesia en Londres hicimos una serie de predicaciones sobre proverbios durante la primavera. Y ese libro de sabiduría práctica me ha retado mucho. Como líder, la tentación es confiar en los dones que uno tiene o las ideas que aparecen en su cabeza. Pero la sabiduría espiritual solo viene de Dios. Creo que el versículo que más he usado para orar en los últimos años ha sido Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídensela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Entonces, ¿están fomentando líderes así aquí en Playa Ancha? Eso es lo que cada iglesia necesita para crecer saludablemente. Y en los versículos 5 al 6 veamos que la propuesta de los apóstoles agradó a toda la asamblea y escogieron 7 hombres: Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe, siendo los más conocidos. Y lo interesante aquí es que los 7 tenían nombres griegos. Entonces, para arreglar el problema, no hicieron un comité de una mezcla de personas, pero eligieron a todos el partido griego. Fueron presentados a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Mira otra vez qué tan importante la oración es. La iglesia no hace nada sin oración. Impusieron manos para hacer oficial el rol de los nuevos líderes. El obispo peruano Dario López dice: las nuevas situaciones misioneras exigían que los líderes hacían frente a las tensiones internas cuando se presentaba y amenazaba quebrar la unidad de la iglesia. Era necesario, él dice, generar nuevas estructuras de trabajo
que contribuyan a la misión integral y ayudará a la emergencia de nuevos liderazgos que ayudan en la tarea de expandir al Evangelio. Es interesante que los apóstoles no podían dejar el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Sin embargo, no quiere decir que otras personas y otros líderes no podían predicar y ministrar la palabra a otros. Los capítulos siguientes muestran cómo Esteban y Felipe tienen un rol muy importante en llevar el Evangelio a otros. Felipe fue el primero usado en convertir a los gentiles, incluyendo al primer africano. Es fascinante como una pequeña plantación de una iglesia anglicana en Cerro Alegre, hace 60 años atrás, llevó a la expansión de la fe cristiana en esta región. Había jóvenes llenos del Espíritu Santo y sabiduría de buen testimonio, quienes no podían dejar de compartir de las maravillas de Dios a todos. Unos comenzaron un culto en español en 1963 en el edificio que hoy se conoce como San Pedro en Viña. Un grupo de esa iglesia empezó a mostrar películas evangelísticas en Gómez Carreño, donde comenzó otra iglesia. Antonio Valencia y su esposa Inés fueron desde Valparaíso para ser pastor de Gómez Carreño. Y de ahí plantaron nuevas iglesias en Villa Dulce y Canal Vigle. Unos de los hermanos de San Pedro comenzaron una comunidad nueva en Achupayas y luego apareció la iglesia de Quilpué. Otros de los jóvenes de esa entonces, como Julio Bustos y Tito Zavala y su esposa Miriam, salieron de Valparaíso y fueron hacia el sur y Santiago, donde ayudaron con el establecimiento de nuevas congregaciones. Todo eso empezó cuando nuevos líderes jóvenes fueron identificados aquí en Valparaíso y llenos del Espíritu Santo salieron a predicar la palabra de Dios donde sea que se encontraron. ¿Y cuál fue el resultado de que los apóstoles resolvieron este problema? Uno que tenía la posibilidad de dividir a la iglesia. Vea el versículo 7. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! Cuando situaciones complicadas están resueltas con acción, oración y sabiduría, Dios actúa. Había una nueva unidad en la comunidad cristiana y esto llevó a la misión de nuevo. Y esa expresión, y la palabra de Dios se difundía y los discípulos aumentaban, es muy importante para entender todo el libro de Hechos. El líder misionero Steve Addison comenta: una causa central en la caída espiral de la iglesia en el occidente es una pérdida de confianza en la palabra de Dios. Y esto es muy cierto en la iglesia anglicana en Inglaterra en este momento y muchas otras denominaciones también. Lucas lo deja muy claro, que cuando este movimiento de Dios crece y multiplica, es por el poder contenido en la palabra de Dios. En Pentecostés, el Espíritu Santo empujó a los creyentes afuera del aposento alto, hacia las calles con el Evangelio. La obra del Espíritu Santo en Hechos es el progreso de la palabra. La palabra de Dios es Dios en acción. Dios crea y sostiene el universo por su palabra. La historia de la Biblia es la historia de un Dios quien habla y de un Dios quien espera que nosotros expresamos nuestro amor obedeciendo a su palabra. En la parábola del sembrador, Jesús cuenta cómo la palabra es semejante a una semilla que crece y multiplica en la buena tierra de la fe y obediencia. En Hechos, la señal de que la palabra ha caído en buena tierra y está dando fruto es la creación y crecimiento del pueblo de Dios. Mira al final del versículo 7. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Ahí de nuevo, obedecer. La frase obedecer a la fe es otra manera para decir que se convirtieron. Y eso es importante para todo cristiano. Es importante que la comunidad cristiana se arregle problemas para glorificar a Dios en su medio. Pero cada discípulo de Jesús, sea recién convertido o viejo en la fe, el próximo año yo cumplo 40 años siguiendo a Cristo, sea obediente en su caminar con nuestro Señor. Que pasamos tiempo en las Escrituras y oración cada día. Que usamos nuestros talentos, tiempos y tesoros para que la iglesia local siga en misión. El libro de Hechos cuenta la historia del progreso de la palabra desde Jerusalén hasta los fines del mundo, sobrepasando cada obstáculo. Los mensajeros estaban bajo presión constante, pero Dios asegura que la palabra sigue avanzando, nunca tomando pasos atrás. Y los movimientos que hagan discípulos de Cristo en todo el mundo tienen la palabra de Dios en vista alta, con el poder de Dios obrando en su mundo, trayendo salvación y una vida de discipulado en comunidad. Hay una urgencia inquieta en los evangelios, en el libro de Hechos, que muchas veces nos escapa en nuestra vida establecida de iglesia. Sin embargo, en Hechos, la palabra conquista al mundo. Dirigentes poderosos y turbas enojadas no pueden parar la extensión de la palabra de Dios. Para concluir, ¿qué nos muestre este pasaje? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo nos desafía? Bueno, había un problema providencial. No hay crecimiento espiritual y misional sin problemas. Nos llevan a aferrarnos a nuestro Señor. Si hemos puesto nuestra confianza en Jesús, confiado en su muerte y en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados, si hemos recibido el Espíritu de Cristo, del Cristo resucitado, para tener vida nueva, en relación eterna con nuestro Padre Celestial, nos llegarán los problemas. Si una comunidad de fe busca seguir a Dios en su misión al mundo, tendrá problemas. Cuando uno no está siguiendo en obediencia a Dios. Si la iglesia no muestra las marcas de una iglesia saludable que vimos al principio, bueno, a Satanás no tiene interés en molestarnos. Pero si seguimos cercanamente a Jesús, tendríamos dificultades como lo tuvo él. Entonces, para resumir, ¿qué hacían los apóstoles cuando apareció esta dificultad grande en su iglesia? Bueno, primero escucharon a las preocupaciones de las viudas. Reunían a los creyentes de habla griego para encontrar una solución. Explicaron el criterio para el liderazgo y empoderaron a los discípulos para identificar a los individuos indicados. Se mantenían flexibles, hicieron un cambio sencillo a la estructura organizacional de la iglesia. Usaban su posición para transferir autoridad y responsabilidad a otros. Públicamente impusieron manos y oraron para los nuevos líderes y mantenían su enfoque en la oración y la expansión del Evangelio. Entonces hemos visto en detalle cómo se superó un problema grande en la primera iglesia, cómo la unidad se guardó y llevó a una misión exitosa. Escuchamos un poquito de un grupo de jóvenes en Valparaíso que medio siglo atrás hicieron lo mismo y hubo resultados tremendos para establecer a toda la iglesia anglicana de Chile de hoy. ¿Cómo usaría Dios a ustedes, a esta nueva iglesia, para transformar a Playa Ancha, a Valparaíso y a Chile? Oremos. Señor, te damos gracias por este cuento de parte de la historia de la iglesia primitiva. Gracias, Señor, que no fue una iglesia perfecta, como las epístolas nos muestran claramente después, pero que tú estabas obrando en medio de ellos. Amén. Te pido, Señor, que tú das harta sabiduría
a todos los líderes de esta iglesia, líderes que han venido hoy día de otras iglesias, para que ellos puedan enfocarse en la oración, en el ministerio de la palabra, y de esa manera alimentar a sus congregaciones con pan espiritual. Te pido por esta iglesia, Señor, que tú lo puedas llenar con tu Espíritu Santo, para que sea una iglesia que no está encimado en sí mismo, pero tiene esa visión de compartir tu palabra y tu evangelio afuera, para que muchos puedan conocerte, que puedan conocer y poner su confianza en Cristo Jesús, y de esa manera alabarte a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.